Vamos, hermanos, a pasar al siguiente tiempo, que es de pasar el tiempo de la palabra, eso que edifica nuestras vidas, hermanos, lo que necesita nuestra alma, amén, esa palabra que nos sustenta, ese alimento espiritual. Vamos a dar el tiempo a nuestro pastor, dando gracias a Dios por el privilegio que Él nos da de poder estar reunidos alabando su santo nombre, amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor, hermano? Estamos contentos, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor y poder darle la alabanza al Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Un poco cansados, ¿verdad?, del trabajo, pero estamos bendecidos, hermano, porque hemos terminado una semana más. No es porque nosotros hayamos querido, sino porque Dios ha sido bueno para con nosotros. Y grande es su misericordia, ¿verdad? Amén, aleluya. Así, hermanos, vamos a ir a la enseñanza. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ir a la enseñanza de Apocalipsis, hermanos. Capítulo 3. Versículo 3. Ya vamos por el versículo 3, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Está contento, hermano, de estar en la casa del Señor? Amén. Estamos contentos, ¿verdad?, de estar en la casa del Señor. Es un privilegio, hermano, que Dios nos da a cada uno de nosotros. Amén. No más que hay algunos que no lo aprovechan, pero nosotros aprovechamos, ¿verdad?, el tiempo. Amén. Porque así dice la palabra, hay que aprovechar el tiempo porque los días son malos, dice. Alabado sea el nombre de Dios. Apocalipsis capítulo 3. Estamos escudriñando la iglesia, una de las 7 iglesias de Apocalipsis, hermano, la iglesia de Sardis. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos quieren aprender de la palabra? Queremos seguir aprendiendo de la palabra, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Vamos por el cuarto punto, hermano. El cuarto punto. Y vamos a leer allí Apocalipsis capítulo 3, versículo 3. Leámoslo todo junto. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, dice, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Gracias, Señor, le damos, Padre de la gloria, en esta hermosa, Señor, tarde que nos da, Señor amado, de poder venir a su casa de oración, Padre, y poder presentarnos delante de usted, Padre de la gloria. Porque los que estamos aquí, Señor, estamos sedientos, Padre, de usted, Señor. Estamos sedientos de su palabra, Señor amado. Alabado sea su nombre, Padre. Aquí hay un pueblo que nos hemos reunido, Señor, para poder, Padre, glorificar su nombre, Señor amado. Para poder, Señor, aprender más de su palabra, Padre. Para en estos últimos tiempos, Señor amado, para no poder ser engañados, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, le pedimos que nos dé sabiduría, que nos dé discernimiento, entendimiento, Padre, para poder entender, Señor, esta palabra, Señor amado. Gracias, Señor, le damos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya. Tome asiento, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Estas enseñanzas, hermanos, son buenas. Como siempre lo he dicho, no soy el mejor para enseñar, pero dijo la tía una vez, ni tampoco es el peor. Así que estamos lo que Dios, hermanos, le pone en nuestras vidas y lo que tratamos de aprender, porque esto es, hermanos, conforme a la sabiduría que Dios nos da. Dios le da a algunos, les da más sabiduría,
Algo otros le dan poco y algo otros, hermanos, que no tienen nada de sabiduría, hermano. Pero Dios nos ha dado a nosotros un poco. Alabado sea el nombre de Dios. El cuarto punto, hermano, es: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Estas palabras, hermanos, se las decía a la iglesia de Sardis. Palabras fuertes, hermano, que Dios le estaba hablando al pueblo de Sardis, a la iglesia que estaba allí en Sardis. Les estaba hablando y les decía: acuérdense pues, les digo, de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Voy a leerle aquí un poco y vamos a entrar en algunos versículos, porque estas enseñanzas son buenas porque todos aprendemos, hermano. Amén. Si usted tiene alguna duda, tiene alguna pregunta, tiene algo que compartir, lo puede compartir también, no hay ningún problema. Todos aquí estamos aprendiendo de la palabra y es bien importante estas enseñanzas, porque aquí es donde nosotros podemos opinar, podemos, hermanos, compartir de lo que Dios pues quiere que nosotros aprendamos aquí en esta enseñanza, hermano. Amén, aleluya. Le voy a compartir algo aquí. Dice: el resto fiel en Sardis debía acordarse, dice, tener en cuenta o recordar lo que había recibido y oído. Es decir, necesitaban volver a las verdades de la palabra de Dios que habían escuchado y les habían llevado a su conversión. Era imprescindible que lo guardaran en sus corazones y lo practicaran, dice, en sus vidas. Amén. Había, hermanos, había allí un pueblo, allí en Sardis, hermano. El resto dice que de Sardis era fiel, hermano. Habían unos cuantos, y esto lo compartimos hace unos viernes atrás, que habían unos cuantos allí en Sardis que todavía, hermanos, estaban siéndole fiel al Señor, hermano. Estaban aguardando las enseñanzas, estaban aguardando la palabra. Estaban, hermanos, aguardando lo que Dios les había hablado, o lo que Dios estaba hablando en ese pueblo, hermano. Por eso es importante, hermanos, que nosotros, cuando leamos la palabra, no es, hermanos, solo leer la palabra. No es solo leerla, hermano. Porque yo les he compartido que ahí en la cárcel, yo en 2 días, hermano, leí la Biblia. Porque no tenía nada que hacer, estaba aburrido. Y me puse a leerla y la leí de Génesis, Apocalipsis. Y al final de que la leí, hermanos, a mí no se me quedó nada y no aprendí nada de la palabra. No, nada, hermano. Quizá lo agarré como cualquier otro libro. Y eso, hermanos, a veces sucede cuando nosotros, hermanos, no tenemos interés, hermano, de aprender de la palabra de Dios y lo que Dios, hermano, quiere decirnos a través de su palabra. Porque es bien importante que tienen que ir, hermanos, todo en orden. Es leer la palabra, atesorarla en nuestro corazón, hermanos, y guardarla en nuestro corazón. Y cuando esa palabra se aguarda en nuestro corazón, en nuestra vida, entonces, hermano, viene, hermanos, en nosotros un arrepentimiento, hermano. Porque el arrepentirse, hermano, no es, hermano, de que de la noche a la mañana usted se va a arrepentir de todo, hermano, lo que usted hizo antes. Sino que, hermano, a través de que cuando vamos leyendo la palabra nosotros, a través de escudriñar la palabra, Dios nos va hablando, nos va exhortando, nos va corrigiendo. Y ahí donde nos vamos dando cuenta nosotros que hay cosas en nuestras vidas
que todavía, hermanos, no están bien delante de Dios, hermano. Y la misma palabra nos confronta a nosotros que hay cosas que todavía no están bien y necesitamos nosotros ponernos a cuenta con el Señor. Porque hay muchas cosas, hermanos, que todavía, porque nosotros no somos perfectos, hermanos. Hay muchas cosas que todavía nosotros, los que estamos aquí, todavía hay cosas, hermanos, que a Dios no le agradan. Pero a través de la palabra, a través de ir leyendo la palabra, nos vamos dando cuenta qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que a Dios no le agrada. Bendito sea el nombre de Dios. Porque mientras estemos aquí en la tierra nosotros, nunca vamos a terminar de aprender, hermano. Ahora, lo que dice la palabra es, hermano, lo que Jesucristo dijo, que el que empezó, dice, la obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el final, hermano. Amén. Es decir, que ya el Señor ya hizo algo importante en nuestras vidas. Dios hizo algo importante en nuestras vidas y nosotros también hemos hecho algo importante para Dios. Y usted dirá, ¿qué será eso importante? Es que nosotros desde el primer momento que le entregamos nuestras vidas a Dios, nosotros estamos dispuestos, hermanos, a que Dios, hermanos, haga con nosotros lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. ¿Verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Por eso, hermano, la iglesia de Sardis, Dios, hermanos, tuvo que hablarle de una manera. En el principio vimos nosotros que Dios le estaba hablando y le decía, qué bueno lo que han hecho, las obras y todo esto. Pero le dijo el Señor, hay algo todavía en ustedes que necesitan ser cambiados, le dijo. Hay algo que no me parece a mí, que están haciendo, que no está bien delante de mí. Y por eso es que el Señor le dice, acuérdate, le dice. Acuérdense pues de lo que ha recibido. ¿Y qué es lo que habían recibido ellos, hermano? Habían recibido a Cristo Jesús. Ese es el primer paso que nosotros, y en aquel tiempo, hermano, cuando Cristo andaba predicando aquí en la tierra, el punto número 1, hermanos, era, hermanos, que tenían que recibir a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hermano. Amén. Y después, hermanos, que nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, viene, hermanos, el oído. Viene a oír, nosotros oímos la palabra del Señor. Y después que la oímos, tenemos que guardarla en nuestros corazones, hermano. Y cuando esa palabra es guardada en nuestros corazones, entonces viene en nosotros, hermanos, algo, ¿cómo se llama? Que el mismo Espíritu Santo nos redarguye a nosotros y nos dice, esto no está bien lo que estás haciendo. Cuando nosotros nos damos cuenta, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Si nosotros ya recibimos a Cristo, hemos oído su palabra, la hemos guardado, y todavía nosotros decimos malas palabras, teniendo a Cristo, hermano, un ejemplo, teniendo a Cristo en nuestras vidas, y todavía nosotros decimos malas palabras, y entre más nosotros leemos la Escritura y la leemos, va a llegar un momento que la misma palabra nos va a decir a nosotros que lo que nosotros hablamos no está bien delante de Dios. Entonces, en esa área, hermanos, en esa área de hablar mal, de hablar malas palabras, en esa área tenemos que arrepentirnos nosotros. Y no volver a hablar de malas palabras. Hay otros hermanos que tienen otras cosas, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Hay otros que tienen odio hacia los demás. Cuando nosotros leemos la palabra, de repente el Señor nos habla a través de la palabra y nos dice que el odio no es de Dios, hermano. Entonces tenemos que arrepentirnos en esa área. Entonces, de repente, hermanos, podamos tener otra área que no está bien delante de Dios.
Y en lo que más nosotros leemos la palabra, ahí nos vamos dando cuenta, hermanos, que Dios nos exige y nos exhorta a nosotros que lo que nosotros estamos haciendo en esa área a Dios no le agrada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos de esa área. Y así como nosotros, como hijos de Dios, nos vamos santificando delante de Dios, hermano. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted allá en el mundo, ¿qué es lo que hacía usted? Hermana Araceli, antes cuando no conocía de Dios usted, ¿qué es lo malo que hacía allá en el mundo? Peleaba, decía malas palabras, odiaba a la gente, ¿qué? Algo que no le gustaba a Dios. Eso era antes, ahora ya no. Me enojaba seguido, pero malas palabras casi no. ¿Solo eso? Sí, porque yo nunca he andado tomando, fumando en baile, no conozco una discoteca, todo eso no, pero siempre tiene alguna cosa. Era rebelde. Ajá. Pues el rebelde, hermano, se escucha fuerte la palabra, pero rebeldía es cuando Dios le habla a uno y uno no quiere saber de Dios. Y esa es una rebeldía, ser rebelde delante de Dios. Y eso a casi a la mayoría de nosotros nos ha pasado. Por ejemplo, Abner, ¿desde cuándo Abner acepta a Cristo, Abner? No, ahorita no. Abner acepta, y así me pasaba a mí. Así me pasaba a mí. Iban a la casa a tocar la puerta y yo miraba por la ventana. Ay, ya son los hermanos y no les abría, hermano. Y éramos rebeldes. Y en esa área, hermano, cuando nosotros leemos la palabra y nos damos cuenta ya después que hemos recibido a Cristo, nos damos cuenta que nosotros ahora, teniendo a Cristo, ¿qué tenemos que ser? Obedientes a la palabra. En esa área ya hubo un arrepentimiento en nuestra vida, ¿verdad? Alabado sea el nombre de Dios. Hermana Marina, ¿usted antes qué tenía? Pues bailar a los cumpleaños. Bailar, sí. En los cumpleaños. Sí. A una discoteca no he ido. Solo una vez baila en una fiesta. Cuando estaba como 14 años. Sí. Sí. Entonces, ahora que ya venimos a Cristo y nos damos cuenta que eso de andar bailando no es agradable delante de Dios, entonces ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentirnos en esa área, ¿verdad? Decirle a Dios, Señor, ayúdame en esta área, Señor, porque la verdad yo he leído la palabra y la estoy leyendo y me doy cuenta de que todo eso es del mundo. Entonces, ahora que estoy en Cristo, tengo que hacer su voluntad. Mi esposa, ¿cómo era antes? Rebelde. Es que, hermanos, hay que reconocer, hermanos, cómo éramos antes. Si antes nosotros no queríamos saber nada de Dios. Yo no sé, el hermano Francisco tiene como 30 años de que le entregó su vida al Señor. Pero tal vez antes, ¿verdad? Era un poco más, pero todavía, hermano, siempre se rebelaba uno delante de Dios. Hermano Francisco, ¿cómo era antes usted? Niño bueno. Niño bueno. Era muy... pues no era tan malo, pero yo creo que era muy... como tenía mucho mal comportamiento. Enojado. Casi no peleonero, pero me gustaba ir a los bailes. Robaba, me llevaban a robar. Sí, antes nosotros, hermano, me decía, antes éramos tremendos nosotros. Tomaba. Desde una vez que... Sí, hermano. Desde una vez de que estaba yendo a la iglesia y empezaba a ir acá, estaba yendo a la iglesia y mi hija Wendy me miró una vez y ya estaba grande, un poquito grandecita ya y yo andaba tomando por la noche anterior y decía yo, Wendy me va a mirar. Y decía yo no quiero ser un mal ejemplo para mis hijos.
Y esa fue la última vez de que yo tomé y dejé de hacer muchas cosas que a Dios no le agradaban. Pero sí hacía cosas completamente desordenadas porque Sí. a Dios no le agradan y de sentimentales cosas como tener odio en mi corazón, pues casi no tenía, pero sí trataba con esas cosas porque yo no estaba muy seguro de lo que Dios hacía en la vida de uno, cómo Dios lo iba a transformar a uno. Y pues ahora creo de que ahora pues yo veo en las personas de que hablan mal y yo a veces digo, así era yo, Ujú. y entonces yo le faltaba el respeto a varias personas mayores y a veces no respetaba antes, en ese tiempo, y ahora que yo veo algunas personas de que se exaltan solitamente ellos, y digo yo, así era yo, y ahora digo yo, tengo que callar y entender y ser mejor cada día más en los caminos de Dios, porque eso trae maldición a nuestras vidas. Sí. Completamente. Yo creo de que cada día yo veo en mi trabajo, poner un ejemplo de eso, que hay personas de que cómo le gritan, pero a uno al frente, y a veces es el enemigo ofreciéndole a uno toda la ofensa del mundo que hay contra uno de cristiano, Para que uno para caiga. que uno caiga en el error. Y en eso hay que tener mucho cuidado. Y digo yo, wow, ¿qué es lo que Dios me ha dado? Porque es algo de que Dios lo transforma a uno completamente para no airarse y maltratar y hablar cosas que Dios no le da. Amén. Esas son cosas muy, muy fuertes a veces y a veces muchos me dicen, ¿cómo, cómo tú tienes paciencia para aguantar? Ah, yo sé que si fuera como antes yo no aguantaba, pero no soportaba, perdón. O si Pero fuera por su propia por cuenta su también. propia voluntad, Sí. pero yo creo que uno cuando ya anda en los caminos de Dios de otra forma uno y ahora es diferente que Sí. antes. Amén. Hay mucho de qué hablar acerca de eso. Sí, Dios le ayuda a uno, ¿verdad? Y a veces tal vez las cosas que el hermano Francisco ha contado ahorita, las podamos nosotros escuchar o ver que no es nada, Ujú. ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios son fuertes, hermano. Sí, hermana Marina, ¿usted iba a compartir algo? Sí, yo cuando estaba como de 25 años decía yo que, bueno, iba a bailar a los cumpleaños y yo decía, a mí me gusta bailar, ¿cómo voy a dejar de bailar? Yo no voy a poder. Pero de cuando empecé a leer la Biblia, que, bueno, siempre he ido con los hermanos de vez en cuando hacia la iglesia y una vez que fui a un retiro, que es lo único que ha ido en mi vida, allí se me quitó todo eso. Sí, la aprendí, pero sí, como hace poco, hubo unos días que estaba bien cerca de Dios, pero como después de la pandemia me alejé un poco y fui a El Salvador, mi papá y mi mamá estuvieron bien enfermos y cuando vine de allá venía como con un estrés porque había estado en el hospital y siempre había estado cuidándolos allí y no me relajé como en otras veces que voy que solo voy a pasear. Y entonces, y cuando vine la señora que me enseñaba, que yo le enseñé a ella a trabajar, todavía no había aprendido algunas máquinas, ya cuando vine como ya que no solo ya había aprendido unas máquinas, y me decía, ¿por qué regresaste? Ella. Y ya después cuando me empezó a poner como a decir cosas malas, por detrás se pasaba por detrás de mí y me llegaba a decir que yo no era nada, que yo nunca iba a superarme. Y entonces la señora, me enojé y le dije yo,
Solo le dije una cosa, no las aguanto, le dije yo. Sí le dije yo porque me gritaban y ya no me querían ayudar en nada. Y yo le dije, solo le dije eso. Y empieza una y viene y le dice a la otra que eran dos que se habían unido contra mí. Y yo no decía malas palabras ni peleé con nadie, pero sí yo le dije a ella porque me estaba diciendo cosas malas. Yo no las aguanto, le dije. Y viene la otra señora y me insultó y me dijo cosas malas y me quería pegar. Y vine, yo no le contesté, yo estaba trabajando en mi mesa. Y me fui para la oficina y le digo al señor que yo necesitaba cambio porque me estaban insultando y me estaban diciendo cosas malas. Y me dice, señor, no, te podemos cambiar. Entonces, me dijeron que no me podían cambiar, que solo me cambiaban de mesa, que a mí me iban a poner en la mesa de la señora que me estaba insultando y a yo en la mesa de la otra señora. Y bueno, me enojé, me fui para la casa y cometí error. Pienso que fue malo. Amén. La Biblia, hermana, habla de que nosotros podemos enojarnos, pero no podemos, ¿cómo se llama? Airarnos, que ya es una cosa diferente. Todo el mundo se enoja, hermano. Nosotros como cristianos nos enojamos a veces. La cosa es pasar hasta el extremo, pasar a algo que ya de veramente, si el mismo Jesucristo se enojó. Cuando Él les dijo, esta casa la voy a hacer casa de oración. Y Jesucristo se fue a predicar, a hacer lo que Dios le estaba enviando. Y cuando volvió, dice que no la halló casa de oración, sino que la halló cueva de ladrones, dice. Es decir, que un mercado tenían adentro de la casa de Dios. Y Él había hecho para que oraran, para que buscaran de Dios. Y cuando llegaron la habían hecho cueva de ladrones, dice, allí estaban jugando barajas, estaban vendiendo animales, estaban teniendo de todo. Y en ese momento dice que Jesús se zafó el cinturón, hermano. No dice qué pasó, pero posiblemente podía haberle pegado a los que según ya tenía él allí, que los había dejado de encargado. Que dice la palabra que dice, ¿verdad? Corregirme, si dice airaos, pero no pequéis. Ajá, esa es, airaos, pero no pequéis. Es decir, que nosotros podemos enojarnos, pero ya llegar a un extremo de ya es un poco ya más duro. Entonces Jesús lo que hizo, agarró las mesas, las tiró todo para afuera. Yo creo de que y eso viene en todo lo que Dios hace en uno, viene a darnos un carácter como el de Dios, porque bueno, no somos Dios, pero pongo ese ejemplo así un poco cerca, sí, acerca de que Dios se airó. Quiere decir de que se sintió mal, él se sintió mal, sí, pero él lo sintió en la carne, pero no lo sintió en el espíritu, y no dejó que las cosas llegaran hasta dentro de él, porque él nomás estaba como dando un ejemplo de lo que a él no le gustaba, pero él no se enojó con todos, dice airado pero no enojado. Él no estaba enojado, él estaba dando un ejemplo de lo que no debíamos hacer. Y una de las cosas que ahí nos enseña es que Él es misericordioso, sí, con todos nosotros, y así nosotros mismos Dios nos da un carácter para sentir lo que cuando nos ofenden y no ofender ni a la persona ni a Dios. Son cosas bien... A veces hasta se quiere morder la lengua a uno por no decir las cosas, pero es mejor mordérsela a uno y quedarse mejor dejarle todo al Señor. Ahí es donde, ahí en esa frase, en esa palabra, yo creo que es donde Dios nos da un carácter. Ajá. Y ese carácter tiene que ser un carácter muy firme, fuerte, porque sí, sabiendo que estamos entre la espada y la pared. Y algo importante que dijo la hermana, sí, es de que dice que ella iba a los bailes antes, le gustaba bailar, pero leyó la palabra, ¿verdad? Eso dijo, ¿verdad? Leyó la palabra. Ahora, si alguno de nosotros hubiera ido y le hubiera dicho, mire, usted ya no tiene que bailar más,
Posiblemente ella se hubiera enojado, se hubiera sentido mal. Sí. Pero como cuando leemos la palabra, la misma palabra es la que nos habla a nosotros. Por eso vamos a ir ahí a Santiago capítulo 1. Hermano Agner, ahí si lo puede leer. Santiago capítulo 1 del 19 al 26. Al 26. Santiago capítulo 1 del 19 al 26. Por esto, Oiga, ponga atención lo que dice. mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundancia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañados a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, porque no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en el espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno que se cree religioso entre vosotros, no refrena su lengua, sino que engañe su corazón, la religión del tal es vana. Amén. Gracias. Ahí está todo, hermano. Aleluya. Ahí está todo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No solamente oidores. Porque todo el mundo es oidor, hermano. Todo el mundo los narcos van en el carro manejando. De repente le cambian ahí a una emisora, sale una emisora cristiana y sale alguien predicando y ahí estoy oyendo la palabra. Todo el mundo, hermano, puede ser oidor de Dios. Pero eso, hermano, no le garantiza al que oye, no le garantiza de que va a haber un cambio en su vida. Sino que cuando la oímos y la atesoramos en nuestro corazón, dice la palabra. Por eso dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, dice, para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas, dice. Cuando usted y yo atesoramos la palabra, tenemos más que seguridad el 100% que nuestra alma, hermanos, puede ser salva, hermano. Alabado sea el nombre de Dios. Dice el 22, pero sed, dice, hacedores de la palabra, o sea, ponerla en práctica. Lo que nosotros leemos, hermano, lo que nosotros escuchamos a través de la enseñanza de la palabra del Señor, si es palabra de Dios, dice que nosotros tenemos, hermanos, que ser hacedores de la palabra. Por eso dice en el 22, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Dice, engañándonos, dice, a vosotros mismos. Mire qué palabra más tremenda, hermano. Porque cuando una persona, hermanos, oye nomás, vaya, ¿cuántos no han venido aquí amigos, verdad? Escuchan los cantos, escuchan, hermanos, la palabra del Señor y salen de aquí, hermanos, y allá afuera van diciendo, qué bonita palabra, qué bonito cantos, me gustó, dice. Y cuando nosotros escuchamos eso decimos, entonces sí puso atención. Pero de ahí no lo volvemos a ver, hermano, nunca. Se olvidaron de la palabra que escucharon. Nomás fueron oidores, hermano. Pero cuando esa palabra entra a nuestro corazón, como el efecto que ha hecho esa palabra en nosotros,
cuando esa palabra llega a nuestro corazón, esa palabra dice que nos hace a nosotros hacedores de la palabra. ¿Y qué es un hacedor? Es alguien que cuando leemos la palabra y en la palabra el Señor nos dice, tienes que ser obediente delante de mí. Entonces nosotros somos hacedores de esa palabra. Nosotros, hermanos, nos hacemos, ¿cómo se llama? Nos hacemos, cuando alguien le llama a alguien, ¿cómo se llama? Ay, se me va la palabra. Como llamador. Practicamos. Sí, cuando alguien dice, vení para acá o ven para acá. Obedecemos a la palabra del Señor. Obedientes a la palabra del Señor. Cuando nosotros atesoramos la palabra y somos hacedores de la palabra, somos obedientes a la palabra. Y el obediente, ¿qué es lo que hace? Es hacer lo que aquella persona le manda hacer, hermano. Y en este caso, en la vida espiritual, hay alguien que nos llama y nos manda hacer a nosotros. Amén. Y ese se llama Cristo Jesús. Cuando Él nos manda hacer algo, y si no lo hacemos, entonces, hermanos, nosotros hemos sido nomás oidores de la palabra. Ahora, yo le voy a decir algo aquí. No solo allá en el mundo hay oidores, sino también adentro de la iglesia, hermano. Hay muchos hermanos que son oyentes, que vienen un mes, 2 meses, 3 meses, pasan un año. Y Dios hablándoles, Dios les dice, ven a mí, quiero cambiarte, quiero restaurarte, quiero escribir tu nombre en el libro de la vida. Quiero hacerte salvo, quiero sacarte del mundo, quiero sacarte de la perdición. Y esa persona no se mueve de donde está, hermano. No da un paso de decir de veramente que Dios me está hablando. Dios me está hablando y yo voy a ser obediente a la palabra. Ya la escuché, ahora voy a ser hacedor. ¿Verdad? Porque cuando nosotros escuchamos la palabra, nos quedamos quietecitos escuchando, ¿verdad? Ya después, hermano, nosotros ¿qué vamos a hacer? Hacedores a esa palabra. A obedecer la palabra, hermano. Por eso es que estos versículos hablan bien claros a nuestra vida. Dice, porque si alguno es oidor, dice, de la palabra, pero no hacedor, dice, de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y dice más adelante, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Y dice el 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, dice, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Y dice el 26, mire, si alguno, dice, se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. En este mundo, hermanos, hay miles de religiones. Y la gente hasta se pelea por su religión, hermano. ¿No ha escuchado usted eso? Hay gente que defiende la religión. Hay gente, hermanos, que si usted habla, si una persona habla en mal de la religión de ellos pelean y ellos quieren, hermanos, hasta morir por esa religión, hermano. Pero la palabra es clara a nuestras vidas. Y está hablando solo de un miembro del cuerpo, hermano. Dice la palabra que si nosotros no refrenamos la lengua, el tal, dice, de esa religión es vana. Solo está hablando del mal hablar, hermano. ¿Cuántas religiones hay aquí y cuántas personas van detrás de las religiones
que dicen que ellos están huesos colorados de la religión, y usted los oye hablar y hablan más mal que un mundano. Malas palabras. Entonces digo Santiago, el tal de esa religión es vana. No sirve. Vamos a poner un ejemplo, hermano. Los católicos. Vaya, los católicos, ellos aman, hermano, esa religión. Pero la mayoría, hermano, de todos hablan malas palabras. Y no solo eso, se emborrachan, se pelean con los demás, les gusta robar, les gusta tener de menos a los demás. Yo le digo porque en mi familia hay de eso, hermano. En mi familia hay de eso. Hábleles de la religión católica y lo escapan hasta matar, hermano. Sí. Pero nomás escúchelos cómo actúan ellos. ¿Qué es lo que hacen? Si de verdad amaran la religión, amaran la palabra y fueran obedientes, fueran diferentes, fueran cambiados por el Señor. Pero no hay cambio en ellos. Usted mira a un borracho allá en la calle, mira a un drogadicto, y usted lo mira en el carro que anda la camándula, anda toda la virgen y todo, y el cambio de la persona, ¿dónde está? No se le nota. Por eso es que la palabra es clara. Dice, si alguno, dice, se cree religioso entre vosotros, dice, y no refrena su lengua, dice, con solo la lengua, hermano, con solo alguien que dice yo soy de esta religión, y si esa persona dice malas palabras, la religión de tal es vana, no sirve. No sirve. Levantaste la mano. Sí. Ok. Que también, o sea, no solamente dice en la religión, hay verdad a los católicos, como se menciona, pero también en la misma, o sea, en cualquier religión, también hay cristianos, dicen siendo cristianos, y somos de mal corazón también. O sea, todos pues, o sea que ahí está tremendo, ¿verdad? No solamente afuera, sino también adentro de la misma iglesia, que habemos cristianos que decimos, yo soy cristiano, y decimos que somos seguidores de Jesús y todo, pero nuestras acciones, nuestro hablar es feo, no amamos al prójimo, o sea, también estamos mal. ¿Sabe cuál es la iglesia verdadera de Cristo? ¿Sabe usted cuál es? Sencillamente, la que obedece su palabra. Sí, porque miren, nosotros aquí estamos en unas 4 paredes. Pero como decía mi esposa, adentro de nosotros aquí también hay religiosos. Que ellos dicen, yo amo la iglesia donde voy. No hablen en mal de la iglesia donde yo voy. No hablen esto, que yo defiendo la iglesia. Pero si ellos no se comportan como hijos de Dios, hermano. ¿Verdad? ¿Sí? Yo me acuerdo que una vez porque mi familia son católicos, pero en realidad no somos católicos porque pues no cumplimos. Pero hice una vez lo metí con un tío para que es cristiano, para una iglesia cristiana, y cuando vine, yo estaba como unos 15 años. Cuando vine mi mami me pegó como así. Como que me había ido a un baile. Quizás si me hubiera ido para un baile no me hubiera pegado. Y cuando yo llegué a la casa, no, y sí me lo dice en la casa, mi esposo me dice que yo me hago de otra iglesia, que nos vamos a separar. Me lo dice. Y me dicen, esta pequeña, que no puedo. Pues, pero yo no le hago caso. Fíjense que, bueno, en una área porque es una ceguera, ¿verdad?, que hay en ellos.
Pero hay gente que prefiere estar como gatos y perros peleando. No estoy diciendo en su caso, pero hay gente que quiere estar como perros y gatos peleando en la casa, en los hogares, sabiendo que el que puede cambiar sus vidas es Cristo Jesús. Imagínense que en el caso del esposo de ella, en vez de dar gracias a Dios que usted está viniendo, está leyendo la palabra, está queriendo saber la verdad, ser diferente en el hogar, ser cambiada, que vean algo en usted diferente, sino que lo que quieren es atarla y que sea como era antes. Le aseguro que si usted le dice a su esposo, vamos este fin de semana a bailar, posiblemente mejor prefiere ir allá y no viene a la casa de Dios. Un ejemplo. Entonces, pero eso nosotros entendemos, no es él, hermano. No es él, es alguien que le está poniendo ceguera para que no sepa la verdad de la palabra. Entonces, como decía mi esposa, el Señor dijo en su palabra que Él va a venir a traer un pueblo. Amén. Va a venir a traer una iglesia, hermano. Una iglesia sin manchas y sin arrugas. Es decir, hermanos, que aquí podamos ver 400 personas nosotros. Pero si Cristo viene, gloria a Dios que no fuéramos los 400, hermano. Pero pueda que de los 400 Dios saque a 20 y los demás se queden. Porque los que se van a ir con el Señor no son, y es importante esto, hermano, porque Cristo lo dijo, es importante congregarnos, pero nosotros podemos pasar los 7 días de la semana congregados en una iglesia. Y si nuestra vida no está bien delante de Dios, eso no nos garantiza que nos vamos a ir al cielo, hermano. ¿Sabe qué es lo que nos garantiza a nosotros irnos al cielo? Es obedecer la palabra de Dios, hermano. Caminar conforme a la palabra del Señor. Ser obedientes a la palabra. Vivir una vida apartado del pecado, del mundo, de las vanidades, de todo aquello que hemos aprendido allá en el mundo. Cuando nosotros entendemos eso a través de la palabra y nosotros obedecemos a Dios en todo eso, entonces usted y yo pasamos a ser la iglesia de Cristo. Amén. Porque usted no puede decir, pasa por la calle y ve una iglesia ya que todos están cantando y dice, esa iglesia se va para el cielo. Todos los que están adentro, no, hermano. Si adentro ahí hay cizaña. Ahí están los oidores. Ahí están los que hablan malas palabras, pero adentro de la iglesia nunca las van a hablar. ¿Verdad? Entonces, el que de veramente se va a ir al cielo son aquellos que aguardan su palabra y lo obedecen aquí adentro, allá afuera y en donde quieran. Amén. Esa es la iglesia de Cristo. Amén. Por eso es bueno, hermano. Mire, por eso nosotros tenemos que nosotros escudriñar nuestra vida y aún a veces escudriñar los corazones de los demás. Pues no los corazones, sino que lo que ellos hacen, hermano. Porque la Biblia dice que por su fruto vamos a ser conocidos. Si alguien mire que venga y le diga, yo de veramente estoy sometido a Dios, de veramente yo leo la Biblia todos los días, yo ayuno todos los días, yo busco de Dios todos los días, una persona puede venir a decirle a usted así. Pero usted, por lo que le están diciendo, no se va a creer de todo, hermano. Sino que usted nomás observe cómo se comporta la persona, porque el que ayuna, el que lee la palabra, el que obedece a Dios, ese se guarda para el Señor. Y no hay necesidad que lo ande publicando. Los frutos que él da, dan a conocer que sí ama al Señor, hermano. Amén. Porque muchos pueden llegar donde nosotros a decirnos que nos congregamos los 8 días de la semana y hacemos esto, yo predico, yo hago el otro. Pero si esa persona se comporta mal allá en el trabajo, esa persona no es nada, hermano.
Si esa persona dice malas palabras, esa persona no es nada. Si esa persona anda peleando con todo el mundo allá, esa persona no es nada, aunque diga, hermano, que ha ayunado 100 días delante de Dios. Amén. No es nada. Porque el que se somete a Dios es luz en medio de las tinieblas. Amén. Es luz, hermano, en medio de las tinieblas. Y la gente va a echar de ver quién es usted y quién soy yo. Amén. Amén. Y ahorita vamos a terminar ya. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Hermana Araceli. Filipenses capítulo 4, versículo 9. Ahorita terminamos ya. Filipenses está después de Efesios, antes de Colosenses. 9. No, Filipenses 4. Filipenses qué? Filipenses capítulo 4, del versículo 8 al 9. Vamos a leer. ¿Ya lo hay? Filipenses capítulo 4 del 8 al 9. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y el 9. Sí. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. Mire, siéntese, hermana, gracias. Mire qué palabra, hermano. Se oye sencillo, hermano, pero es una gran verdad, hermano. Dice, por lo demás, hermanos, les decía Pablo, o sea, hablándole a los conocedores de la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, le digo, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud, dijo él, porque una persona puede tener todo esto, hermano, pero si no hay virtud en la persona, dice si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza es esto, pensad. Lo que aprendiste, dice, punto número 1, mire, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén. En pocas palabras les dijo el apóstol Pablo, lo que ustedes miran de mí, porque él tenía valor, lo que él hablaba, la palabra le respaldaba, hermano. ¿Cómo nosotros podemos, si nosotros andamos mal y decimos que tenemos a Cristo, que vamos para el cielo, y que nuestro testimonio, nuestro ejemplo esté mal, hermano? ¿Cómo podemos decirle nosotros? Yo le digo al hermano Abner, usted tiene que ver cómo yo hago las cosas delante de Dios. Como el apóstol Pablo les dijo a los hermanos. El apóstol Pablo les dijo, ustedes, en pocas palabras les dijo, ustedes tienen que ser imitadores de mí, como yo soy de Cristo. Amén. Y no cualquiera puede decir esas palabras, hermano. ¿Verdad? Que yo le diga al hermano Abner, usted tiene que fijarse en lo que yo hago. Ahora, si yo estoy conforme a la palabra del Señor, gloria a Dios, ¿verdad? Estamos edificando al hermano. Pero si el hermano mira en mí, hermanos, que yo vengo tarde a la iglesia, que yo por allá ando con él y digo una mentira, y vamos a la tienda y le digo al hermano Abner, no, hermano Abner, mire esta cosa, me la voy a echar a la bolsa. Vamos.
Entonces va a decir, hermano Ángel, bueno, si me está diciendo que yo aprenda de él, si yo lo que quiero es cambiar. Yo no quiero andar robando, no quiero andar haciendo esto. Aprender cómo caer en la cárcel. ¿Cómo? Aprender cómo caer en la cárcel. Sí, entonces andando conmigo lo que es cierto, lo que es de mí, andando conmigo lo que él va a andar cachando, que los dos no metan presos. Entonces, eso, hermano, no es una virtud, hermano, en uno. Amén. Yo tengo un comentario y algo que pasó cuando llegamos a los pies de Cristo. Bueno, una experiencia mía, que uno anda, ¿verdad?, con aquel gozo y todo. Y una vez yo miraba, no idolatraba, porque no adoraba a estas hermanas, pero yo las miraba como un ejemplo, sí, para mí, un ejemplo de unas hermanas que para mi vida yo decía, yo quiero ser como ellas, como son en la iglesia, cómo oraban, cómo vestían, cómo hablaban, porque uno viene del mundo. Y yo en lo personal, yo no compartí cuando mi esposo dijo cómo eras en la vida anterior. Yo le dije rebelde, porque sí, esa es la palabra rebelde, pero yo decía muchas malas palabras. Abarca casi todo en la rebeldía. Muchas malas palabras en mi vocabulario. Y bueno, la experiencia eso de que, bueno, lo que comparte mi esposo de que en la palabra, yo miraba como ejemplo a estas hermanas en mi vida. Y una vez nos invitaron así a salir, andábamos en un grupo así de hermanos, y de repente en una conversación, ella estaba conversando con otra hermana, y a mí se me ha caído como como que una ceguera, un velo. Mi corazón, la verdad, que en esa situación se sintió, pues yo me sentí mal, ¿verdad? Porque, y quedé yo como en shock, como dicen. Yo no lo podía creer porque escuché unas palabras salir de su boca, y ni la voy a repetir, ¿verdad? Pero estaban hablando de alguien, de por ahí andaba cerca, y estaban hablando de esta persona, y se expresaron bien mal, usando vocabulario, pues, no bueno, ¿verdad? No apropiado. Pero dije yo, en eso ahí, dije yo, me quedé como así, como en shock, dije yo, pero no parecen, decía yo, no parecen, y uno, ¿verdad?, se le vienen los pensamientos. Yo sé que los cristianos no somos perfectos, pero debemos tratar, y en Cristo ser modelo. Dios va perfeccionando la obra, y va perfeccionándonos a nosotros. Yo no soy santa, no soy santo, pero trato, ¿verdad? Entonces, y más cuando hay personitas, ¿verdad? Como hay almitas, ¿verdad? Personas que lo miran. Yo ya casi vamos a tener 15 años, entonces tenía que 21 años, jovencita, digo yo. Y uno mira a esos mayores, ¿verdad?, como un ejemplo a seguir. Entonces hay personas que sí lo miran a uno como ejemplo, y debemos nosotros pues sí, de ser imitadores de Cristo, y pues estar como es sabido de que, o sea, es dejar esas cosas, ¿verdad? No lo podemos en Cristo. Te lo digo por experiencia. Mi vocabulario no era el más adecuado, rebelde, y yo siento que Dios ha hecho la obra. Él ha cambiado nuestro vocabulario, y yo me sorprendo, ¿verdad? No me exalto yo, pero yo sé que a quien exalto es a Dios, pues sin Él nosotros no podemos hacer nada. Amén. Entonces sí debemos de tener cuidado en esa cosa. Gloria a Dios. Eso es cierto, hermano, porque por eso muchas personas nuevas, y esto es un punto importante que digo mi esposa, muchas personas nuevas que llegan al evangelio, a veces mejor ya no vuelven al evangelio, porque ellos llegan, hermanos, primeramente con un anhelo, con hambre, con necesidad de Dios. Reciben a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, pero también adentro de la iglesia tienen que haber modelos, hermanos. No modelos, estoy hablando de hombres y mujeres
que de veramente amen al Señor, ¿verdad? Que sean modelos de la palabra del Señor, pues. Entonces, pero hay muchos que dicen, no, dice, yo quiero ser, dice, como el hermano. El hermano predica, el hermano o la hermana canta y esto. Yo también quisiera ser así. Y empieza, no es malo, hermano, que uno mire a alguien que quiera ser ejemplo, ¿verdad? De uno. Pero que al momento, como decía mi esposa, en el momento miren algo raro en la vida de la persona que usted ha visto que está bien delante de Dios. En ese momento, hermano, la persona dice, no, dice, yo para qué voy a la iglesia allá. Yo pensé que esta persona era una persona sometida al Señor o sometido a Dios. Pero miren, con lo que yo lo escuché, yo no vuelvo a ir a la iglesia, ¿no? Ahora, yo le voy a decir algo y con esto vamos a terminar ya. El apóstol Pablo, las palabras que él hablaba eran palabras de peso, hermano. ¿Por qué le decía esto? ¿Por qué le digo esto? Porque el apóstol Pablo, cuando se reunía con los hermanos, el propósito de él era seguir enseñando el evangelio. Seguir enseñándole cómo se amaba al Señor, cómo se tenía que obedecer, cómo se tenía que servir a Dios, hermano. Imagínense si el hermano Francisco, el hermano Abner, mi hijo, ellos sienten un anhelo, un deseo en su corazón de decir, mi anhelo es predicar la palabra. Mi anhelo es de servirle a Dios. Pero se ponen a pensar ellos y no, pues en la iglesia ahí está el pastor, vamos a mirar al pastor. Y en un momento, hermano, yo le dije, hermano Francisco, hermano Adenilson, hermano Ángel, se quedan al final del culto. Quiero hablar con ustedes. Y ustedes contentos, hermano. Hoy el pastor nos va a decir que vamos a ir a predicar, que vamos a hacer esto. Y de allí, hermano, estamos sentados y les dije, fíjense que ahora va a jugar fulano y fulano, tal equipo. Los voy a invitar, vamos a la cancha, allá a sentarnos a ver. Y ustedes dicen, pero si yo predicar yo quiero aprender de Dios. ¿Y allá qué voy a aprender yo? A escuchar malas palabras, a escuchar pleitos. ¿Qué voy a aprender yo allí? Entonces dicen ustedes, no, este pastor como que no me está convenciendo, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo, hermano, cuando se reunía con los hermanos, el único propósito del apóstol Pablo hacia los hermanos era predicarles el evangelio de Cristo. Por eso Pablo cuando hablaba, él lo hablaba libremente, hermano. Libremente, y decían, sean imitadores de mí. ¿Por qué? ¿Por qué decía Pablo eso? Porque Pablo, en donde quiera que él andaba, él anunciaba a Cristo. En donde quiera que él andaba, él presentaba a Cristo. El ejemplo, el testimonio de él concordaba con la palabra y con el Señor, hermano. Entonces, por eso Pablo decía, sean imitadores de mí, les dijo, como yo soy de Cristo. Tremendo, ¿verdad? Pero imagínense ahora en este tiempo, hermano, ¿cómo podemos decir nosotros eso? ¿Cómo podemos decir nosotros eso? Hermano, ustedes tienen que aprender de mí porque yo he aprendido de Cristo. Y si yo ando haciendo cosas malas, lo que voy a hacer es correrlo en la iglesia. Tremendo, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, hermano, lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, dijo, les dijo a los hermanos, esto hacer. O sea, hablando en lo espiritual, hermano, en las cosas de Dios. Esto hacer y el Dios de paz, dice, estará con vosotros. Es decir, que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, obedecemos la palabra, entonces la paz de Dios estará con nosotros. Póngase de pie. Creo que pasamos toda la noche, hermano. Pero vamos a dejarlo para el otro viernes. Gloria a Dios. Así que, hermanos, nosotros sí podemos ver el ejemplo de los demás, hermanos. Pero no de todos, de aquellos que están sometidos a Dios. Porque si no, hermanos, vamos a ser también arrastrados nosotros por donde la persona que hemos puesto la mirada va. Hay hombres y mujeres adentro, hermanos, de la iglesia de Cristo que son de ejemplo
a seguir. Y eso no es malo, mirar a alguien y decir, yo quiero ser igual que el hermano Francisco. Yo quiero ser igual que él ora, él ayuna, él busca, él lee la palabra, así quiero ser yo. Eso no es malo, hermano. Porque estamos nosotros agarrando un ejemplo bueno para poder nosotros caminar conforme a la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así le vamos a dar gracias a Dios por este tiempo que hemos estado aquí. Por eso es buena la enseñanza, no se quede los viernes. Aprendemos, usted aprende, yo aprendo y todos aprendemos de la palabra del Señor, hermano. Amén. Gracias, Señor, le damos, Padre de la gloria, porque usted, Señor, es grande y poderoso, Padre. Gracias, Señor, le damos, mi Dios amado, en este momento.